iniciativa 5714 enviada a la Comisión de Gobernación busca reformas al Código Penal y Código Procesal Penal para la reactivación de la pena de muerte. Los diputados de la Sala de Trabajo dieron inicio al análisis de la propuesta, que pone sobre la mesa los convenios internacionales en materia de derechos humanos para la aplicación de la pena capital. Y nosotros pues sí estamos viendo cómo poderla aplicar. Y estamos en el análisis del mismo Pacto de San José, porque sí tenemos que dar ese paso, los guatemaltecos, como en otros países que existen y que ha habido esa aplicación de lo mismo y que ha servido para disuadir un poco el tema de la violencia que han habido en las diferentes sociedades, pero estamos viendo la aplicación, no se malinterprete, tenemos que tener el análisis bien para poder ver cómo, cuándo y a quiénes se le aplica la misma sin llegar a las ampliaciones, que es lo que nos detiene el Pacto de San José. Esta iniciativa reforma 3 artículos, una de esas para que se restablezca el indulto presidencial y que luego de agotados todos los medios y el mandatario perdone a los condenados a muerte, estos sean castigados con 50 años de prisión. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, hace unas semanas hizo un llamado para que el Congreso reevaluara la aplicación de esta pena en relación a los casos de violencia en contra de las mujeres, niños y niñas en el país. Sandy, lo único que puedo decir es que qué bien. Acá en A la Medida llevamos, no de ahora, llevamos años hablando del tema de la reactivación de la pena de muerte. Y qué bien por los diputados de esta Comisión de Gobernación. Y aquí miren, no hay que complicarse mucho. Les repito antes de que iniciemos con este tema, la reactivación de la pena capital se puede hacer. El artículo 18 de la Constitución está vigente, no está positivo. Y para hacerlo positivo tenemos que denunciar, es decir, renunciar a lo que dice el artículo 4 del Pacto de San José. Hagámoslo porque hoy por hoy es una necesidad. Hay que cuidar a los guatemaltecos en general. Hay que cuidar a las mujeres todas y hay que cuidar a las niñas absolutamente todas. Por eso, aplicación de la pena de muerte, castración quirúrgica y castración química, probablemente hasta el ergasto, lo que es la cadena perpetua y alguna otra situación como el aumento de las penas en los delitos sexuales, ahí sí vamos a poder tener una cuestión integral. Pero hay que empezar por discutir lo que es una cuestión legal. Búsquelo, es el artículo 18 de la Constitución, ahí está la pena de muerte. La viabilidad entonces de la reactivación de la pena de muerte, Julio, creo que es un punto que se debe tomar mucho en consideración, pero como es también un asunto que se trata a nivel constitucional, yo no sé, pero ahí veo el problema. Y lo veo ¿por qué? Porque a veces hay resoluciones que se toman desde el ente que regula o que defiende la Constitución, que entonces ahí se dan ciertas trabas, ¿no? Antes de analizar los delitos de orden sexual, voy a responder lo que acabas de decir, porque todos los guatemaltecos, bueno, no todos, pues la gran mayoría, en una encuesta que se hizo acá, 97% estaba de acuerdo en la reactivación de la pena capital, de la pena de muerte. Pero hay unos, y me han escrito, porque me lo han escrito durante estos días, el fin de semana me lo estaban escribiendo, que como siendo abogado, como siendo estudioso, conocedor del derecho, estoy abogando por la pena de muerte, estoy abogando por su vida, porque la pena de muerte se aplica en Guatemala, pero se la están aplicando los delincuentes a los guatemaltecos de bien y de trabajo, y a ellos, es decir, a usted mismo que está cuestionando la pena de muerte, es quien hay que cuidar. Y en lo que tú dices, mi querida Sandy, sobre el tema de que esto constitucionalmente, por una resolución de la Corte de Constitucionalidad, podría no aplicarse, no. Le invito a algo, a mí no me crea, se lo digo siempre, váyase al artículo 18 de la Constitución. En el último párrafo dice lo siguiente, parafraseándolo: el Congreso podrá abolir la pena de muerte, y el Congreso, ninguna de las 9 legislaturas ha hecho esa abolición de la pena de muerte, por lo cual, estando vigente, lo único que hay que hacer es darle positividad. ¿El camino es largo? Sí. ¿El camino es difícil? Sí. ¿El camino es complicado? Sí. ¿Va a tener consecuencias? Por supuesto, pero prefiero, como le hemos dicho 1,000 veces, no nos den préstamos ni ayudas, lo que queremos es seguridad. Totalmente, Julio, pero eso es lo que dice al final la ley, pero sabemos también de que a veces las interpretaciones son distintas, entonces vemos que aunque el Congreso tome en consideración el análisis, no sabemos qué pudiera pasar. ¿Sabes qué es lo bueno? Que ya lo están analizando al menos.
dieron el primer paso, ¿no? Porque de tanto pronunciamiento también como que pasar a la acción es lo mejor que pudieron haber hecho. Iniciamos con los datos, Julio. Me parece muy bien, Sandy. Vamos entonces con los datos porque usted tiene que conocer la ley y los delitos de orden sexual. Si me permites, vamos a conocerlos porque son aparte muchísimos acá en este país. Los delitos de orden sexual que están tipificados en nuestra ley son los siguientes. En primer lugar, el exhibicionismo sexual. ¿Qué consiste? Pues obviamente en exhibirse, ¿no? Mostrar las partes, los genitales de alguna persona, ya sea un menor de edad o a una persona mayor de edad que no lo esté pidiendo. La pena, y ahí es donde empieza a estar el problema, de 3 a 5 años, es decir, un delito conmutable, puede ni siquiera pisar la cárcel. Distribución de material pornográfico a menores de edad o la permisibilidad, Sandy, de que ingresen menores de edad a espectáculos eróticos o tengan acceso a los mismos. La pena a imponer, otra vez una pena triste, apenas de 3 a 5 años de privación de libertad, es decir, completamente conmutable. Luego, porque los otros los vamos a ver en la otra tabla posteriormente, la violación a la intimidad sexual, que consiste en acceder, por ejemplo, Sandy, a videos, a fotos, a conversaciones de características eróticas o de características abiertamente sexuales sin el consentimiento de la persona y además distribuirlas. Pero la pena, una vez más me dan ganas de llorar, de 3 a 5 años. Quiere decir que si no cambiamos este tipo de legislación, cualquiera va a querer prácticamente ser un agresor sexual, declararse culpable inclusive en un procedimiento abreviado, que le den una pena mínima y a través de un contrato de fianza, como se conoce coloquialmente, conmutar eso para no ir a la cárcel. Qué terrible y qué triste. Julio, el tema de endurecer las penas entonces marcarían también un fortalecimiento para estos procesos penales que se podrían seguir y sobre todo entonces darle ese acompañamiento a la víctima que hemos dicho, denunciar una situación como esta a veces es complicado porque da vergüenza, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque sí, la mujer claro, al final es la primera en ser señalada a nivel social, Julio, entonces imagínate que tú te sometas a esto, atreverte a denunciar, que la gente sepa, pasar por este momento difícil y que todavía entonces no se haga justicia. Yo creo que entonces sí es necesario que se pueda analizar el endurecimiento de estas penas para poder también así reducir los índices, ¿no? Y cuando se hace justicia, porque sí hay casos que se siguen y que se condenan, que ese es el caso del agresor de la niña de 9 años en San Marcos, se le halló culpable en un juicio oral y público, se le condenó, pero él dijo, no, momento, yo me voy a allanar y sí soy culpable, señor juez, me someto a un procedimiento abreviado. La pena fue menor en cárcel y la multa también fue pequeña y después andaba ahí en las calles. Eso es lo triste. Aquí hay alguna solución. Señores diputados de la Comisión de Gobernación, aplaudimos desde acá que estén analizando el tema más difícil de la ley hoy, pero tan necesario que es la reactivación de la pena de muerte. Pero también aplaudimos que hagan algo rápidamente por el tema de los delitos de orden sexual. Si no, no le damos ninguna seguridad a nuestras mujeres, no le damos ninguna seguridad a nuestras niñas. Y estos delitos ya no tienen que ser delitos menores. Esto quiere decir que no tengan opción, como en los delitos más graves, a una medida alternativa o a una medida sustitutiva. Y mucho menos, si ya pasan de los 5 años de privación de libertad, que no haya posibilidad de conmutarlo, ni tampoco de que allanándose de alguna otra manera, pues se puede evadir la cárcel, porque no se vale y no es justo. Totalmente no, Julio. Yo creo que al final es necesario que este tema del acoso se pueda tratar finalmente. ¿Cuántos años no una mujer especialmente ha sufrido de acoso? Yo creo que todas. Toda la vida, todas. En algún momento. En algún momento. Ni siquiera es justificable de que si porque andas con falda, que andas con pantalón, que si andas con short. No tiene una mujer esa libertad de poder andar por las calles sin que alguien la acose sexualmente, Julio. El punto aquí es, por ejemplo, ¿qué pasa con ese tipo de acoso en el cual son disque piropos, pero de piropos no tienen nada? ¿Cómo podemos denunciar situaciones con esas? ¿Qué herramientas se pueden tener a nivel de investigación para que una persona también sea castigada por hacer este tipo de actos que te diría que no son para nada agradables? Ahí está la verdadera dificultad, porque es palabra contra palabra, es que no hay otra forma, a menos que todo el tiempo, perdón por lo que voy a hacer, andes en la calle así con tu teléfono, mire, me está hablando, espérame, antes de que me hable lo voy a grabar por si me dice algún piropo, me dice alguna sandez. Esto es terrible, pero sí hay formas alternativas. Primero,
tu denuncia, ¿no? Que esa es la cuestión más valiente y es a lo que nosotros estamos exhortando y llamando aquí en la medida, porque el arma ciudadana grande es la denuncia. Luego, obviamente, el que si hay otras personas puedan servir también como una especie de apoyos en calidad de testigos. Ahora, ya que hablaste del acoso, yo quiero aprovechar en los siguientes datos para que usted sepa en casa ¿cómo se tipifica el acoso aquí en Guatemala? Claro. ¿Existe como delito o no? Pues, oh sorpresa, vea lo siguiente, por favor, en la información que le hemos preparado. Tal y como el nombre lo dice, acoso no existe, pero el delito sí tiene un nombre y se llama agresión sexual. Y ojo, este ya no es un delito menor. ¿Por qué? Este es el delito que se conoce como acoso en nuestro país y es cualquier acto. Un piropo, una mirada lasciva, un silbido, un chiflido, como decimos aquí en Guatemala, con fines eróticos o sexuales que no sea deseado, que no sea pedido, que no sea aceptado y pues por supuesto que incomoda a la víctima. La pena es de 5 a 8 años. Aunque parece bueno, también hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque si le dan la pena mínima, la de 5 años, otra vez se vuelve conmutable. Es aquí donde hay que modificarlo. Por último, dentro de los delitos de orden sexual, Sandy, encontramos el delito de violación, el cual consiste en el acceso carnal, oral, vaginal o el acceso anal de la víctima, mujer obviamente, sin su consentimiento. Y la pena a imponer va de los 8 a los 12 años. Ahora, este es en el caso de las mujeres. Y me han preguntado, y seguramente a ti también, ¿y qué pasa con los hombres? Porque también puede darse que sea de hombre a hombre, de mujer a hombre, digamos una mujer mayor hacia un menor. Déjame decirte lo siguiente, otra laguna legal, señores del Congreso, para que ustedes por favor puedan verlo. ¿Por qué? Porque cualquier violación a la intimidad de un menor o de un adulto mayor se tipifica en nuestra legislación como abuso deshonesto, y esto lamentablemente no tiene la fuerza que puede tener la violación. ¿Acaso, dime una cuestión, el hecho de que una mujer mayor se esté aprovechando de un niño sexualmente, por ejemplo, tocando, jugando con sus genitales o algo, no es eso más que un abuso deshonesto, una violación a su intimidad? Por supuesto. También lo es, y si queremos derecho de igualdad y derecho de equidad para las mujeres, que la igualdad y la equidad también sea para los hombres. ¿Qué te parece? Totalmente, Julio, son puntos al final que entonces se deben ir buscando y fortaleciendo y no dejar por un lado también el tema de las tecnologías, porque por medio de también redes sociales existe el acoso, Julio. Ah, sí, ahora, fabuloso, no va a dar tiempo de analizarlo en este tema que estamos a punto de finalizar, pero a través de las redes sociales está el grooming, pero no el que le hacemos a los perros, es el acoso directo, ¿verdad?, hacia una persona, pero del grooming, que parece algo tan sencillo, se puede pasar a la sextortion, por ejemplo, y se puede pasar a otro tipo de delitos de orden sexual que no están tipificados por darse a través de esa forma que es la forma digital. Y hoy por hoy, si hay algún cambio y reforma que también hay que hacer, ahí está la clave, porque las redes sociales son universalmente utilizadas para bien, pero también para el mal. Ya se ha tratado el tema, entonces se analiza en el Congreso de la República. Esperaremos los avances que se puedan tener. Claro que Ojalá que se le dé celeridad a este tema que es tan urgente también para nuestra sociedad. Hacemos una pausa en este momento. Tenemos otro tema de análisis, Julia. Claro que sí. Hubo un problema con menores de edad precisamente en un hogar seguro. No sé qué tan seguro es. Regresamos, vamos a la pausa y lo analizamos juntos porque nosotros somos a la medida.